Bienvenidos, estimados padres de nuestra familia Juan 23. En nuestro primer capítulo de Padres Conectados estaremos conversando con una invitada súper especial que también es una representante, o sea, forma parte de nuestra familia, la ginecóloga, la doctora Mariet González. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Estoy súper complacida con esta invitación, con el Colegio Juan 23. Cómo no colaborar realmente. Sí, a través de nuestros conocimientos también podemos educar, así que yo súper feliz de estar aquí con ustedes hoy. Ojalá podamos aclarar muchos puntos que como padres pues a veces nos toca difícil abordar ciertos temas, pero bueno, hoy vamos a dar todas las herramientas desde el punto de vista, con la ayuda de ustedes, psicológico y desde el punto de vista médico, así que bueno, yo súper feliz de estar aquí. Es así, en este encuentro del día de hoy vamos a estar conversando sobre diferentes puntos con respecto a la educación sexual. Sabemos que es un tema que a algunos papás quizás los impacta un poco, me genera muchas dudas, pero según hemos estado observando en nuestras reuniones, en nuestras visitas por las diferentes sedes, genera mucho miedo también. O sea, cómo lo abordo, como papá yo tengo que saberlo todo. Entonces, básicamente, por eso quisimos empezar con este tema tan álgido y con apoyo de especialistas como ustedes, que también tienen niños en estas edades, porque luego tendremos otra invitada especial que, bueno, nos pueden dar no solo desde su experiencia como médicos y profesionales, sino también como mamá. Padres, claro. En este caso, bueno, tengo una pregunta para ti, que es, ¿cuáles serían los hitos principales del desarrollo sexual en los niños que los padres debemos conocer entre los 3 y los 11 años? Sí, fíjate que hay una escala que es bastante amigable y es muy dinámica, que fue creada por un pediatra de Inglaterra que se llama James Tanner. Es muy fácil, muy amigable, como digo yo, la pueden conseguir todos los padres en internet, en donde pueden evaluar cuáles son los caracteres sexuales de sus niños según su edad. A menor edad va a tener menor número y a mayor edad otro número. Y básicamente nos permite evaluar en las niñas el tejido mamario y la distribución del vello púbico, y en los varoncitos nos permite evaluar el volumen de los testículos, la longitud del pene y también el vello púbico en nuestros varones, porque a veces pasa muchísimo que cuando los niños empiezan esos cambios puberales o sexuales secundarios, a veces muchas mamás entran como en pánico. Ay, Dios mío, ya se le empieza a notar algo, o ya tienen vellitos allá abajo. Entonces yo pienso que observando esta escala es muy fácil, ¿ok? Para uno ubicarse. Básicamente los niños entre 3 y 9 años van a estar entre Tanner 1 y Tanner 2. ¿Qué implica esto? En la niña, en el Tanner 1, todavía no hay tejido glandular y la areola básicamente sigue el mismo trayecto de la piel del pecho, ¿ok? O del tórax de las niñas, y no suelen tener vello púbico. Esto va a pasar aproximadamente hasta los 7, 8 años de edad. Ya a partir de los 8 y hasta los 12 años de edad van a ir al Tanner 2. En el Tanner 2 van a ver ese botón mamario que le da muchísima curiosidad a esas mamis y empiezan entonces a comprarle que sí, el acostumbrador, porque se les nota. Es normal, y créanme que es tan diferente para la niña que lo vive como para la mamá, porque es como ese trance de que, Dios mío, ahora sí ya se me está volviendo una señorita. Entonces ya van a ver ese botón mamario y empieza a ver ya tejido de glándula mamaria como tal. Y la distribución del vello púbico pues ya empieza a verse. Él lo caracteriza como aterciopelado, de un color más oscuro, que está distribuido en los labios mayores de las niñas, y cuando nos vamos a los caballeros también está distribuido en la sínfisis del púbic, y en los niñitos hasta los 9 años aproximadamente son también Tanner 1, ¿ok? El pene puede medir hasta 5 centímetros y posteriormente entran a Tanner 2 cuando tienen de 10 a 12 años, en donde el pene puede tener unos centímetros más, la piel del testículo es un poquito más delgada y pudieran tener también vello púbico, ¿ok? Pero sí, básicamente con esta escala es muy fácil ubicar en dónde están nuestros chamos sin alarmarnos, ubicarlos por edad y saber siempre, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta los papás, que todos los niños son individuales, ¿ok? Mi cuerpo no es igual al del otro niño, porque a veces pasa que de pronto tenemos niñitas que tienen 9 años que deberían de estar en un Tanner 1 a 2 y resulta que ya tienen más tejido mamario. No pasa nada siempre y cuando sean evaluados por su pediatra y hagan el control de niños sanos, o sea, pero esta escala sí nos permite ubicarnos bastante bien para saber qué vamos a esperar con sus caracteres primarios, caracteres sexuales primarios y secundarios según la edad. O sea, podríamos decir que la principal herramienta sería la observación. Correcto, o sea, totalmente. nadie conoce mejor a
tu hijo que que tú. sus padres, correctamente, así es. Entonces, claro, teniendo en cuenta la observación, hago una pregunta solo para aclarar. No necesito ser médico para revisar la escala en lo Tanner. absoluto. Claro, ciertamente esto es algo de lo cual el pediatra se vale en el control de niños sanos, pero si tú como papá tienes la curiosidad, tú en Google colocar escala de Tanner vas a observar, porque como les digo es bien amigable, son dibujos bien representativos de cómo va tejido mamario y vello púbico en las niñas y volumen testicular y tamaño del pene y vello púbico en los varones. O sea, Entonces, que a partir de eso podría surgir una posible consulta con el pediatra. Correctamente, exacto. Primeramente con el pediatra o sí, debo ir con ginecólogo. siempre mientras sean niños, ¿ok? La indicación va a ser la primera consulta con pediatra y ya el pediatra verá si refiere al ginecólogo y si es un ginecólogo infanto-juvenil, muchísimo mejor también. Buenísimo. En este sentido, ¿cómo pueden los padres diferenciar entre los comportamientos típicos y atípicos a nivel de desarrollo sexual? Fíjate, con respecto a caracteres sexuales como tal, pues con la escala Tanner nos podemos ubicar bastante bien, porque si tú tienes de pronto una nena de 8 años que tiene muchísimo tejido mamario, muchísimo vello púbico, es importante acudir a la consulta si eso te llama la atención. Lo conversamos anteriormente con respecto a caracteres sexuales. Si hablamos un poquito de conductas, que son las que esperan tener para esta edad, claro, entre 3 y 11 años o 9 años creo que es la pregunta, es un poquito amplia, la edad es un poquito amplia porque por cada grupo etario van teniendo diferentes conductas y algunas las vamos a considerar normales. ¿Cuáles son? Básicamente los niñitos entre 3 a 5 años, ya ellos saben el rol que representan de niño o niña, pero a veces también de pronto en el juego pueden intercambiar esos roles y eso no tiene por qué tener una connotación anormal en lo absoluto. Ellos pueden también sentir cierto placer y está descrito, porque lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que esto no es que uno lo dice y nos sentamos aquí, hay boletines informativos que ya están realizados de hace muchísimo tiempo en donde se evalúan las conductas por cada grupo etario. Y ellos pueden empezar a presentar placer por tocar sus genitales. Entonces de pronto los vemos a los niñitos frotándose las mantitas o los peluchitos, sobre todo más en los niños que en las niñas. Y eso no tiene por qué ser una conducta anormal en lo absoluto. Si nos vamos un poquito más adelante, entre los 9 a los 10 años, pues ya estos niños empiezan con el juego a enamorarse de los amiguitos del salón, porque ven a papá y mamá que se dan un beso, quieren imitar conductas, quieren imitar palabras. Luego viene la famosa pregunta de dónde vienen los niños. Entonces básicamente esas son conductas que esperamos. ¿Qué no esperamos y qué no es normal? Conductas disruptivas, ¿ok? En donde estos niños tengan conductas sexuales en el salón, quieran tocar los genitales de los otros niños sin el permiso. Ya ahí sí yo creo que es como un signo de alarma en donde debemos apoyarnos primero en los docentes, que son en el colegio nuestra primera herramienta pues para nosotros saber cómo se comportan los niños, y por supuesto después el apoyo de ustedes, que es fundamental. ¿Qué consejos le podrías dar a nuestros padres y representantes sobre cómo podemos enseñar a nuestros hijos a cuidar adecuadamente sus partes íntimas? Autocuidado. Me encanta esa pregunta, porque yo parto del hecho de que no hay mejor lugar como el hogar para iniciar con la educación sexual. O sea, eso no tiene discusión alguna, porque somos nosotros los padres quienes conocemos mejor a nuestros niños, y en donde el ingrediente del amor, aparte de la paciencia, obviamente que ustedes como docentes y psicólogas también tienen en el cole, ese amor y esa paciencia de nosotros como padres nos ayuda a abordar este tema. Y además de eso, pues el lugar seguro de los niñitos siempre es el hogar, ¿sabes? Entonces allí es donde vamos a estar en ese... Yo siempre digo que hay lugares y hay momentos. Claramente, o sea, usted no va a ir al cine con su hijo, es que mira, hoy que vamos a hablar de educación sexual. No, usted tiene que estar en su casa, contextualizarlo, ¿ok? Y básicamente, pues, ¿cómo es el autocuidado? En primer lugar, anatomía, o sea, enseñarle a los niños el nombre correcto desde el día 1 de sus genitales, si es niña, vulva, labios mayores, vagina, si es varoncito, testículos, penes, porque entonces empiezan estos sobrenombres y entonces sé que puede ser difícil, pues, porque
como padres de pronto es incómodo abordar esos temas, pero cuando tienen el conocimiento de cómo se llaman sus genitales, pues allí básicamente viene la facilidad de explicarles cómo deben hacerse la higiene, ¿ok? Bueno, rápidamente puedo explicar, por ejemplo, yo en caso que tengo niña y niño, en las niñas siempre hay que separar los labios mayores, porque entre los labios mayores y los labios menores es normal que se pueda acumular cierta secreción que puede después producir infecciones. Entonces explicarles bien cómo es el aseo de esta área. Con los niñitos todo va a depender también si están circuncidados o no, ¿ok? Ellos en el pene tienen un exceso de piel, que todos los niños nacen con eso, a veces por connotaciones religiosas o a veces por también cuestiones culturales. Esa piel se corta y eso hace que el glande del pene quede descubierto, y entre el glande y el cuerpo del pene, que se llama surco o alano prepucial, estos nombres son un poco difíciles, pero allí también puede haber una secreción que es importante que los padres le expliquen a sus chamos que allí hay que limpiarse y hay que asearse. Entonces yo creo que, como les digo, eso no es que un día ven, siéntate aquí porque los labios mayores, los labios menores, el surco, no, de pronto no, pero con decir los nombres adecuados para los genitales y enseñarles un aseo adecuado en casa, yo creo que es bastante válido y suficiente para que ellos tengan autocuidado de sus partes íntimas. También desde el ejemplo, ¿no? Y desde el ejemplo, sí. Por ejemplo, pueden, si tienes niña, lo ideal es que hasta los 5 o 6 años, ya después, no es que no lo puedes hacer, pero también le das la autonomía a tu chamo. Por imitación, si las niñas se bañan con su mamá para que, bueno, más o menos por esta conducta de imitar entiendan cómo es el aseo, y los niñitos con los varones, con los papás, es lo ideal también para que imiten la conducta, correcto. Claro, teniendo en cuenta que cuando hablamos de educación sexual, al contrario de la idea pública, que es que solamente hablamos del coito, del acto, realmente la educación sexual es algo muy amplio. Fíjense que estamos hablando de etapas de desarrollo, estamos hablando de aspecto físico, y ahora entra la parte social. ¿Qué recomendación podrías darle a estos padres de cómo educamos a nuestros hijos en el respeto del cuerpo de las demás personas, respeto de los compañeros? Sí, esa pregunta también me encantó muchísimo, porque como te comentaba anteriormente, todo parte desde el hogar. Por ejemplo, en mi casa hay un precepto que es muy importante, que no emitimos ningún comentario del cuerpo de los demás, ¿ok? Yo tengo que tener amor propio, entender que mi cuerpo es mi templo, por así decirlo, lo valoramos con los defectos que pueda tener, pero mucho más con las virtudes, ¿ok? Entonces, cuando tú fomentas en tu hijo el autoestima, el amor propio, el quererse como es, siempre con refuerzos positivos, yo creo que eso no le va a hacer, o prácticamente no hará, que emita algún comentario o alguna conducta contra el cuerpo de otra persona. Entonces, bueno, básicamente volvemos otra vez a la respuesta anterior, es en casa. Yo siento que los valores tienen que venir siempre de casa, y reforzarlos en el colegio, claro que sí, pero desde el autocuidado, autoconocimiento y una buena autoestima, sin duda. O sea, qué palabra tan bonita, o qué expresión podríamos decir, que uno no pensaría en hablar de educación sexual, pero lo que es el amor propio. O sea, desde me amo yo como adulto, claro, me amo yo como mamá, amo a mi hijo como es, lo enseño a amarse a sí mismo y le estoy dando las herramientas para amar a las demás personas. Exacto. Desde el respeto siempre. Entonces, ya que, como dices, tienes una niña y un niño, tienes las dos caras de la moneda, las dos versiones, los dos están en edades pequeñas. Tengo entendido que la mayor está en 5º grado, ¿no? Romina tiene 10 y Giorgio tiene 6. Imagínate, entonces, ¿qué recomendación darías como especialista y como mamá en como padre, cómo puedo iniciar esta conversación de sexualidad en mi casa? Sí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hace la doctora? Sí, bueno, es un proceso mediante No, mentira, pero básicamente, pues, como puedes ver, cuando eres médico, y más en mi caso que soy ginecólogo, hay temas que sinceramente a mí no me da pena abordar, porque cuando tú los manejas adecuadamente, con los términos correctos, con la connotación que tiene, pues es realmente muy fácil. Por lo menos en mi casa, Rominita está súper involucrada con mi trabajo, y cada vez que puedo, pues le comento situaciones que puedo tener en el trabajo, que le comento que en un futuro puede evitar. Recomendación general para los padres, como lo dijimos anteriormente, no hay mejor lugar
como el hogar, eso sin duda. Antecedan la conducta, ¿ok? Es decir, no agarren a los chamos desprevenidos porque suele ser un tema incómodo. Entonces es lo que les digo, no es que de, hola, ¿cómo estás? Mira, vamos a poco a poco, mira, hijo, sabes que el jueves, si es lunes, el jueves me voy a sentar contigo una media hora para que tengamos alguna conversación importante. Utilicen los términos adecuados desde el día 1, ¿ok? Siempre también les decimos eso en la consulta a las mamás, porque yo no soy ginecólogo infanto-juvenil, pero me pasa mucho que me dicen, Mari, te voy a traer a mi hija, porque es que yo no puedo, yo prefiero que seas tú la que le digas todo. Yo le digo, no, bueno, buenísimo, pero tú también vas a venir, porque te tienes que involucrar, porque yo no voy a durar todo el tiempo al lado de tu chama. Claro. Entonces, usen los términos adecuados, antecedan la conducta, busquen un lugar cómodo, busquen material de apoyo, ¿ok? Actualmente existen un montón de herramientas que, bueno, con las que ustedes se sientan más cómodos según la edad del niño, por supuesto, dibujos, esquemas, imágenes reales, también lo pueden utilizar, videos educativos. Yo creo que esa recomendación es muy válida y otra cosa que es muy muy importante, tienen que adecuarse a la edad del niño, no tienen que generar preocupaciones de más, o sea, tú no tienes por qué de pronto a un niño de 4 años que apenas está entendiendo su rol, explicarle lo que es el coito, cómo vienen los bebés, algunos términos no, vayan paso a paso según la edad del niño y con la connotación adecuada según la edad del niño. Igual con las conductas, cuando encuentren de pronto a sus chamos en alguna conducta digamos sexual, porque es normal, o sea, lo que pasa es que a veces cuesta normalizar cosas y términos y conductas, abórdenla desde la percepción del niño, ¿ok? Por ejemplo, lo que hablamos ahorita, no, es que encontré a mi hijo con un peluchín, ay, Dios mío, Dios, el niño, tranquila, o sea, ¿cuántos años tiene el niño? Sí, ya a lo mejor te han conversado que para las edades eso es normal, mi amor, ¿qué estás haciendo? Puede que eso sea agradable, pero hay lugares, hay momentos para hacerlos, en la privacidad de la casa, no abordar la conducta como, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Porque es que no le va a dar la connotación que es, y entonces ahí es donde vienen las cosas que uno no quiere. Podríamos resumirlo entonces en 3 palabras, sería empodérate como padre, empodérate, yo puedo hacerlo, infórmate y prográmate. Prográmate, actúa y bueno, también válido. Un cuarto punto, si tú crees que aún así no llegaste como querías, bueno, busca ayuda de tu pediatra o busca ayuda de la consulta ginecológica, porque como te digo, ya nosotros como especialistas no tenemos ese muro de la pena, no, incorpórate y acude a la consulta con tu hijo si crees que lo que hiciste en casa pudiera ser reforzado. Claro, y puedo siempre buscar el apoyo del especialista, claro. Es válido. Y en este caso, en este proceso de infórmate y busca el apoyo, surge la otra pregunta que ya nos diste una, que es la herramienta Tanner. ¿Qué recursos y herramientas recomiendas a los padres para hablar sobre sexualidad de una forma contextualizada y respetuosa más didáctica? Mira, los libros siempre van a ser excelentes herramientas. Claramente, pues ahora con tanta información en las redes, en internet, pues también hay que tener cuidado, ¿ok? Porque a veces acudir a fuentes de internet puedes encontrar cosas que no quisieras tú encontrar. Entonces yo siempre parto del hecho que hay afiches que son súper didácticos, fichas educativas, libros de biología, darle un poquito más de valor a los textos bibliográficos de pronto, o a estos afiches que venden en las librerías también, porque eso está de venta al público, no es tan difícil pues conseguirlo, porque claro, tú puedes buscar en internet, puedes buscar videos en YouTube, pero la recomendación es que si tú vas a abordar a tu chamo con alguna fuente de internet, revísala tú primero como adulto. No voy a hacer que en plena explicación salga una publicidad, una cosa que tú no quieres que salga, y ahí sí sea peor la cosa. Okay, entonces, desde la precaución y la prevención. Total. Fíjese, volvemos a las palabras de empodérate, infórmate. Porque, bueno, conversábamos dentro del equipo que parte de la idea de este taller surge desde el, bueno, vamos a informar a los papás en que normalizar las conductas, en que, bueno, lo que estás viviendo como padre, como representante, no es algo ajeno a lo esperado, solo que, bueno, forma parte de la paternidad, forma parte de ese reto. Así como educas a tus hijos a una alimentación saludable, hacer ejercicio, también debemos educar a nuestros hijos en la sexualidad. Total.
Pero bueno, sabemos que es un poquito... Es complicado, es difícil, de verdad, lo reconozco. Bueno, yo siempre tengo una anécdota muy buena. Yo tengo una hermana que también es ginecóloga. Okay. Y entonces su hija, Isabela y Rominita, se llevan 15 días nada más. Entonces yo siempre le digo, Isa, cuando Romina llegue a esa edad, yo te la mando. Tú le dices todo a Romy, yo le digo todo a Isabela. Ellos eran comunidad Alfa 23, lo que pasa es que, bueno, están en España. Pero aún así, fíjate, yo estoy aquí y claro, yo hablo con Romina, pero yo digo, Dios mío, cuando me toque otra etapa más difícil, tendré tanto valor como digo que voy a tener ante la duda. Y mi hermana también es ginecólogo, entonces yo dije, bueno, cualquier cosa, yo me encargo de Isabela y ella se encarga de Romina y listo. No, mentira, pero sí, no es una cuestión que tú vas y vamos allá. O sea, créeme que las mamás lo piensan mucho y lo veo todos los días en la consulta porque me lo dicen, Mari, te voy a llevar a mi hija porque es que no puedo. O sea, siéntala tú, por favor, y explícale todo, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual. Y yo, tráigamela, pero usted también viene porque te tienes que involucrar. Claro, y también ocurre que, por ejemplo, si tenemos un varón, bueno, tú, el papá del niño es el que lo va a hablar, mamá no se va a involucrar, y bueno, es un tema de familia. Es un tema de incorporar todos como familia. Claramente siempre para el papá va a ser más fácil abordar al varón porque es una cuestión ya de que viven las mismas experiencias o tienen los mismos cambios, y la mamá con las niñas, pero eso no quiere decir que el día de mañana no puedan cruzarse roles, ¿sabes? O sea, si son una familia unida, todos tienen que colaborar. Todos debemos colaborar y bueno, en ese caso, rescatando y haciendo un cierre por acá, la importancia de la familia, de la comunidad. Sí. Tomamos en cuenta que esto es una educación para la vida. Entonces, al ser una educación para la vida, pensemos en nuestros niños y que no van a ser niños todo el tiempo. Entonces, desde el amor propio, cómo me conozco, cómo me vinculo conmigo mismo, cómo me vinculo con la comunidad y apoyarme en mi comunidad para formar a este niño y que sea un adulto saludable. Sí. Queremos que sean felices. Y en este caso, bueno, agradecemos y gracias a esta comunidad, así como buscas el apoyo en tu hermana, bueno, fíjate, nosotros buscamos el apoyo en ti como profesional. Con todo el gusto siempre, porque de verdad que cómo no, si el Juan nos ha brindado tantas oportunidades de educación, de familia, así que conmigo siempre van a contar. Bueno, de verdad estamos muy agradecidos encantados y creo que la información súper oportuna. Estamos atentos a esa escala Tanner para compartirlo con nuestros representantes. Y bueno, gracias a ustedes por conectarse el día de hoy. Este nuevo espacio se llama Padres Conectados. Qué bonito. Porque ahora en adelante vamos a estar dando estos momentos disponibles para todos, para que puedan volver a revisarlo si quedó alguna duda, alguna incertidumbre. Y también vamos a tener un momento luego de este video que vamos a tener un espacio en el foro chat para que los papás puedan compartir sus opiniones, sus preguntas y sus dudas para que, bueno, seamos siempre una familia y una comunidad informada. Y bueno, yo quiero ya cerrar con una frase que me gusta mucho, que yo siempre he dicho: padres informados, niños felices. Créeme que eso, o sea, es una cosa increíble cuando tú te informas, porque uno pasó por esa etapa, pero se olvidan muchas cosas. Cuando tú sabes lo que va a suceder, no es que es difícil, es que es nuevo, pero ya tienes el conocimiento, y si ustedes como papás están informados, créanme que van a tener las herramientas para educar a sus chamos y que estos procesos que vivimos todos sean más fáciles de llevar, sin duda. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes, gracias.